tendremos otro enlace que mucho vamos a aprovechar para escuchar los diferentes análisis y va a ser muy interesante compartirlos con ustedes, queridos amigos, precisamente de todo el tópico, los temas que se van a tocar. Y yo le agradezco mucho a la maestra Magdalena García de León, que más tarde va a estar también con nosotros. Pero bueno, doctor, maestro don Rodolfo, Ceci, queridos, yo les pido de favor si pudiéramos arrancar para ir participando todos en los temas que han planteado y que hemos comentado antes del programa, maestros queridos, pues precisamente con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Usted puede leer la nota en Voces del Periodista Diario, precisamente del doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Un análisis muy preciso que yo le pediría el compartir con nosotros sobre la responsabilidad del neoliberalismo en México. Aquí él habla de varios tópicos. Es muy importante que él, como un científico, recordemos que el doctor Rodolfo Ondarza Rovira es neurólogo, pero es un científico de altísimo nivel que también sabe de la cuestión robótica, calificadísimo en un ámbito muy complicado de la neurocirugía, él reconocido en diferentes continentes, galardonado como un extraordinario científico mexicano, médico, neurocirujano, también un defensor de derechos humanos. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, tu análisis, por favor, tu análisis y tu comentario sobre esto. Es un tema que hemos tocado, como ha pegado de una manera muy directa el neoliberalismo, o más bien lo que pasa en muchas consecuencias de ello, pero quisiéramos escuchar cómo vas desgranando este tema. Doctor, te escuchamos con mucha atención. Muy buenas tardes, Celeste, muy buenas tardes a todas las compañías, compañeros, al gabinete donde se produce todo este excelente programa y sobre todo a todo tu amable auditorio. Efectivamente, hay una gran responsabilidad del neoliberalismo en este problema de la pandemia y del COVID-19. Y es un tema por dado que ha habido un ataque muy fuerte, cínico, por parte del ex secretario de Salud, José Narro, acompañado del resto de los exsecretarios de los sexenios del PRI y del PAN. Pues bien, yo creo que podemos iniciar diciendo que la responsabilidad del periodismo es a todas luces vista, toda vez que pues nos dejaron en ruinas en un sistema nacional de salud. Se tuvo que empezar de cero la reconstrucción, y si no hubiera habido una política humanista por parte de la Cuarta Transformación, estaríamos pero en un caos total. Yo no quisiera imaginarme cómo estaríamos en un gobierno como los de los sexenios anteriores, en donde todo fue saqueo. Y podemos analizar una sola enfermedad, con eso nos damos cuenta de cómo estarían las cosas, porque sabemos que uno de los problemas más graves que puede tener ahorita cualquier ser humano en México es la diabetes. ¿Por qué la diabetes? Porque la diabetes es una de las enfermedades que, si la padecemos, puede complicarse gravemente durante esta pandemia de COVID-19, lo mismo que la obesidad, la hipertensión y otras patologías crónico-degenerativas. Podemos decir que ya en el 2012 fue publicado en la Revista de Salud Pública de México un artículo que se tituló Diabetes mellitus en México, el estado de la epidemia. Es decir, ya se consideraba en el 2012 a la diabetes como una epidemia, como un mal pues muy importante en la salud pública de este país. De eso pues ya tiene 8 años, no es algo nuevo. Y esta enfermedad pues es pasto para el COVID-19. En aquel entonces se señalaba que la edad promedio de las personas que murieron por diabetes mellitus
era de 66, casi 67 años. Esto es, la diabetes está reduciendo 10 años de su vida. Y esto pues no ha cambiado en sexenios, de hecho ha ido mal en peor. En aquel entonces había prácticamente 6,5 millones de personas, estamos hablando del 2012, con diabetes mellitus. Las políticas públicas de salud de estos sexenios pues, fueron tan malas que en vez de que bajara esto, aumentó a 8,7 millones de personas padeciendo esta enfermedad crónico-degenerativa y con mala atención médica. También, de acuerdo a las cifras del INEGI, en México fallecen anualmente alrededor de 106,500 personas por alguna complicación de la diabetes. Esto lo podemos comparar con los datos al 7 de mayo del COVID, 2.961 defunciones por esta pandemia, 2.961 defunciones, cuando que anualmente por diabetes, por estas malas políticas públicas de salud, han fallecido por año 106,500 personas, Celeste. Bueno, doctora, precisamente das datos muy contundentes. Yo les pediría a los maestros su opinión y vamos viendo cómo se concatenan. Es bien cierto lo que tú dices, no solamente es haber devastado físicamente, dejar devastado físicamente los hospitales, que no hicieron, dejaron inconclusos, bueno, se quedaron y se comprometieron a hacer una cantidad importantísima de hospitales que se quedaron pues en el camino, ¿verdad? Entonces, en este tenor, y más allá de que ya surgen también notas de qué dinero se otorgó a un expresidente cuando estuvo lo del H1N1, una cantidad de miles de millones de dólares, pero estratosférica, que no se aplicó precisamente en nada que sea visible, ¿no? Y que sobre todo reportara para la salud. Independientemente de todo esto y que vemos esta guerra que tú dices desesperada en medio de otros tipos de circunstancias y de cuestionamientos, que yo le pediría más adelante al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, esto de las guerras híbridas, pero viendo cómo nos metieron ahí precisamente ahora con lo de Rápido y Furioso, todo lo que sale por ahí, en el cual pues también está ahí por debajo del tapete, pero de un tapete muy gordo, pues también están intereses de el expresidente Obama, expresidente de Estados Unidos. Hay tantas cosas que decir. Yo le pediría, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, sobre este comentario del doctor Rodolfo Sánchez Mena, ¿qué nos puede decir? Independientemente que más adelante profundicemos sobre un tema suyo muy preciso que tenemos en la mesa. Don Rodolfo Sánchez Mena, quien es parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, pilar de voces del periodista, directivo del club. Un privilegio escucharle, maestro querido. Adelante. Pues saludo con afecto al doctor Ondarza y me inquieta mucho el tema que planteó de este tipo de enfermedades crónicas. También me inquieta lo del problema de las políticas, de cómo las manejan en el neoliberalismo los encargados del sector salud. Pero tenemos aquí un problema de fondo. Es decir, ¿cómo lo operan las empresas, las corporaciones farmacéuticas, las corporaciones del complejo militar industrial? Es decir, porque las medicinas que le dedican a la diabetes o a todas estas enfermedades crónicas no son para curar, son para mantener a los pacientes durante un largo periodo, porque se convierten en una fuente de ingresos. No se trata de una medicina para sanar, se trata de una medicina para mantener
medio vivos a los pacientes y cuando ya no son necesarios los desechan. Esto se inicia con lo que se llama la gran ciencia o la big ciencia, cuando los científicos, cuando los técnicos se separan de las universidades y empiezan a trabajar con los grandes laboratorios, con las corporaciones, desde que se construye la primera bomba nuclear y que empieza a darse esta separación de la disciplina, una disciplina que se consideraba al servicio del hombre, pero que se empieza a diseñar para la destrucción masiva al servicio de los grandes intereses. Entonces, las grandes corporaciones farmacéuticas no curan, diseñan una estrategia llamada de salud, entre comillas, para mantener a los pacientes. Y esto tiene que ver precisamente con otros enfoques de salud, como los que tienen en Cuba, como los que tienen en China, y que afortunadamente estamos viendo con esta pandemia. Bueno, maestro, muy interesante, gracias. Yo le pediría a Ceci Tapia, @solidaridad1000, quien es fiscalista y defensora de derechos humanos, que al regreso del corte nos puedas dar tu comentario. Y vamos a rolar, a seguir tocando el tema y a seguir escuchando a estos grandes intelectuales. Vamos a un corte y no tardamos, queridos amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Voces del Periodista, #Voces del Periodista, precisamente en estas frecuencias de la pluralidad. Escuchamos al doctor Rodolfo Ondarza, al maestro Rodolfo Sánchez Mena, y ahora escucharemos a Ceci Tapia. ¿Qué pasa en las redes? Se lee sobre este tema que comenta el doctor Ceci y lo que tú nos quieras compartir, precisamente sobre los riesgos de salud en la depredación, en el abandono al tema de salud, desde infraestructura física, infraestructura humana, infraestructura profesional y de toda índole, ¿no? Entonces, te escuchamos, Ceci, adelante. Claro que sí. Mira, buenas tardes, queridos a todos, maestros, a los radioescuchas, querida Celeste. Es algo muy interesante lo que pasa en las redes, porque hemos hablado en diferentes ocasiones que es una guerra, ¿no? Lo que comenta el doctor Ondarza, que es muy importante, estas enfermedades del corazón, enfermedades por diabetes, enfermedades, pero hay un tema que no se ha considerado de manera interesante. Por ejemplo, la principal causa de muertes en México son los accidentes de tráfico. No es sin salirnos del tema, ¿no? Las agresiones o la violencia, el que se ha vivido en los últimos sexenios, desde esta guerra fallida contra la delincuencia organizada, y por supuesto de ahí vienen todas las enfermedades de salud, y de ahí nos vamos a desprender a todas las cosas que hace falta, que este cártel de la bata blanca, que bien pueden revisar en la revista 363 de Voces del Periodista, en el que han escrito en también el maestro Sánchez Mena, el doctor Rodolfo Ondarza, y que puede dar un caso de todo lo que se ha vivido, no solamente en los cascarones que han dejado como hospitales, y todo eso se está viendo en las redes, en todos los ataques día a día que recibe el doctor Gatell, en las mentiras, en las falsas notas, por ejemplo, que hoy dice alguien que hay más de 3.5 millones de muertos, pero el punto es dónde están, y cosas que son bien importantes. Y quiero comentarte algo, Celeste, que es muy grave. Yo ya sabía, porque me habían reportado hace casi 20 días, que en el estado de Guanajuato ofrecían dinero para que sus muertos dijeran que eran por COVID. Pues obviamente hay quien acepta, hay quien no, etcétera, etcétera. Pero yo nunca lo comenté porque pensé que era como algo de informar. Claro. Ajá, sí, no, entonces dije, no. Pero el viernes pasado falleció una compañera de nosotros de la primaria, pues cercanos, vivíamos muy, muy cerquita, y mi papá tuvo a bien, pues son vecinos, a visitar a la familia, y le comentan que los policías en Ciudad Nezahualcóyotl le pidieron a los padres que a cambio de los gastos de defunción o todos los gastos, ellos dijeran que el cuerpo había sido por la defunción, pues era por
por COVID, cosa que no es cierto. Esta niña ya tenía un tumor, ya estaba muy enferma y desgraciadamente falleció. El tema es, ¿a quién le conviene todas estas mentiras y por qué querrían llenarnos a todos de terror? O sea, todo este fraude, no solamente de las falsas mentiras, de estos grupos en el poder que son contrarios, que están afectando no solamente a la salud emocional, psicológica, porque la gente tiene miedo de morir. Bueno, de este comentario, más allá de toda la infraestructura, de los robos y de, por supuesto, de quienes se han beneficiado con los fraudes en la medicina en México. Exactamente. Gracias, Ceci, querida. Esto es muy delicado, doctor Ondarza. Esto ya se había tocado aquí en el programa. Qué bueno esto que dice Ceci, que se veía como algo ocasional, cada vez se repite más. Incluso en uno de los programas, el maestro Daniel Stulin comentó que él sabía de casos precisamente cubrían los gastos funerarios o pagaban 30,000 pesos, porque eso es lo que se ha repetido, no solamente de una persona. También yo tengo un caso conocido de alguien que también le ofrecieron esto. Entonces, bueno, pues esto es muy delicado, hay que estar alerta, queridos amigos. Doctor, te seguimos escuchando. Sí, muchas gracias, Celeste. Pues efectivamente se han tratado de inflar las cifras. José Narro reviró a López-Gatell, diciendo que pues, revisarían las cifras. Sin embargo, las cifras que hay que revisar son las que existen en los sexenios pasados y cómo dejaron en ruinas a nuestro Sistema Nacional de Salud. Pero no solo eso, sino el gasto de bolsillo, que es otra de las responsabilidades del neoliberalismo en esta pandemia. Es un insostenible gasto de bolsillo, porque nuestra población llegó a gastar más del 40% de medicamentos, dejando en la ruina a familias enteras, ¿no? México llegó a ser el segundo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en cuanto a gasto de bolsillo. Pero no solo eso, sino que el 61% de personas con diabetes, hipertensión y dislipidemia fueron las únicas el único porcentaje, el 61% de los pacientes que llegó a salir de las instituciones públicas con medicamentos. Es decir, el 40% o más de los pacientes pues no llegaron a tener estos medicamentos, que ahora son las víctimas de tener pues una mayor gravedad en el COVID-19 si es que llegan a infectarse. Y pues bien, este saqueo pues no queda ahí, porque recordemos que Impunidad Cero y Justicia Justa revelaron en marzo pasado que de 2014 a 2018 los sectores de salud federal y estatales realizaron un desvío por la cantidad de 4,179 millones de pesos a empresas inexistentes. ¿Y cómo hacían esto? Pues utilizaron casi 23,000 facturas falsas a través de 837 empresas fantasma. Estas mismas organizaciones no gubernamentales, recordemos, en 2018 presentaron 22 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República, que pues no procedieron, ¿verdad?, en contra de funcionarios y exfuncionarios de 11 estados por presuntos actos de corrupción cometidos de 2012 a 2016. Y de acuerdo con estas organizaciones, 36,000 millones de pesos que debían trasladarse a la federación a los estados no llegaron a los beneficiarios del Seguro Popular ni al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. Ahí tiene la respuesta, Ceci, pues a estas personas, a estos truanes, es a los que les beneficia el que continúe la corrupción. Enriquecimiento ilícito, Celeste. Exactamente, doctor querido. Bueno, pues independientemente de que pasemos también y que sigamos rolando la conversación, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, ¿algo que quiere usted agregar sobre el tema? Pues, Celeste, el asunto está muy claro. Si toda la estrategia neoliberal
pues era privatizar todo, ¿sí? Y cargarlo, es decir, crear una serie de afectaciones en la salud y esto pues cada vez más que la gente pagara de sus propios bolsillos, ¿sí? Y esto pues estos recursos pues se canalizaban directamente pues a las grandes transnacionales que tienen los beneficios de esta estrategia, ¿no? Sí, y tienen como agentes intermediarios pues a quienes fueron los cómplices y operadores de esta estrategia. Exactamente, maestro. Bueno, además de todo esto, yo le pediría ahora, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y precisamente curioso, fíjense nada más, circula un video en las redes de quien preside, quien se manifestó que es presidente, quien está al frente de un frente nacional anti-AMLO, y bueno, aquí dice la nota será liderado por el dueño de una tienda, ¿no? De una tienda de la que ya se había hablado hace tiempo de unas tarjetas y todo esto. El señor Pedro Luis Martín Bringas, accionista de este grupo económico de tienda de supermercados, se convirtió en el líder de Frena, así le llaman. Y bueno, precisamente desde ese ámbito de un empresariado pues de ultraderecha o de algunas afilias, precisamente están exigiendo y presionando al presidente para que el 5% del Producto Interno Bruto se negocie como crédito. Imagínense, amigos, como crédito ante el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Imagínense esto, para que pues se asuma, el Estado asuma, se asuma desde todos nosotros los mexicanos un crédito, digamos, el responder por esos créditos que son pues para la banca transnacional para apoyar a estos empresarios. Maestro, ¿qué nos puede decir usted en cuanto a que hay quien se queja de esto? Vemos mucha actividad en las redes de estos grupos precisamente de por qué no se aceptaría estos créditos tan benevolentes, ¿no? Según, o que no pasara nada. ¿Qué hay detrás de todo esto, maestro querido? Bueno, el Frente Anti-AMLO más otros grupos, claro, que son diferentes expresiones de una táctica que se suma a la estrategia de golpe blando que se está esgrimiendo en el espacio del coronavirus en América Latina para presionar a los gobernantes que no se alinean con una serie de planteamientos para enderezar toda la estrategia de América Latina a un solo grupo, afiliarlo a un solo grupo. ¿De qué manera se está manifestando esto en nuestro país? Bueno, perdón, maestro, ya estamos en el minuto 30. ¿Le parece si regresamos? Usted no dice qué hay detrás de esto. No tardamos, amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Le continuamos escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, aquí en Voces del Periodista en ABC Radio, en Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantalla Radio La Nueva República, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira y Ceci Tapia, Solidaridad Mil también, por supuesto, los escuchará usted en unos breves minutos. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, lo seguimos escuchando en su análisis de por qué es este apremio para que nos enrolemos en una deuda que pasaría a ser pública, pues un refobaproa, digámoslo de alguna manera, y que están algunos grupos muy interesados en que así sea. Lo seguimos escuchando, maestro. Ahora bien, es decir, el problema no es tanto endeudarnos, porque ya lo que debemos pues es una cantidad terrible
del pago de intereses que tenemos que hacer y el esfuerzo para ello, ¿sí? Habida cuenta del precio que ya no tenemos ingresos y que en este momento el principal ingreso pues son las divisas que obtenemos con el trabajo de nuestros paisanos. Sí, los mexicanos que están del otro lado, pues son los que nos están aportando el mayor ingreso a los mexicanos para pagar parte de esa deuda. Imaginemos qué es lo que significa esto. Pero además de todo ello, aquí hay un problema de fondo, Celeste y estimado público. Sí, la situación que está pasando el sistema financiero internacional por la crisis del precio del petróleo, por la crisis de la caída de todos los empleos a nivel mundial y toda la quiebra que hay de empresas de aerolíneas, de todas las empresas que transportan materiales de barcos, etcétera. O sea, las grandes empresas hoteleras están tronando y con esto, bueno, pues le deben a los bancos, al sistema financiero. ¿Y qué está pasando con esto? Países como Argentina están renegociando su deuda porque no pueden pagar más allá de lo que pueden pagar y entonces los negociadores, los tenedores de deuda se niegan a hacer quitas para las propuestas que está haciendo Argentina y están llegando a un límite en que en un momento dado, bueno, pues Argentina va a tener que tomar una decisión, o comen o pagan los intereses de la deuda. Y entonces, pues, los gobiernos tienen que ser responsables con la salud, tienen que ser responsables con la alimentación de sus países y van a tener que cancelar la deuda. Y en el momento que esto suceda, bueno, pues van a tener que llegar a un límite en donde varios países van a tener que solidarizarse con Argentina. México no se quiere involucrar con esto porque en tiempos de López Portillo estuvimos en una situación similar. ¿Sí? Entonces las presiones para el país fueron terribles, ¿sí? Entonces los costos que tuvo en ese momento el país, los costos económicos y políticos fueron terribles, pero en este momento hay otro factor y el otro factor es el de China. China está desacoplándose del dólar, se salió de la órbita del dólar. ¿Cómo lo hizo? Rompió con el control que tiene el dólar del mercado mundial. Para comprar cosas lo tiene uno que hacer a través del dólar, intercambiar mercancías con el dólar. China no está aceptando comerciar con dólares, sino con yuanes. Todos los que quieran comprarle o venderle a China lo tienen que hacer con yuanes. Y esto va a llevar finalmente a la ruptura con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional y a recomponer las instituciones que dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial, a las instituciones financieras de la Segunda Guerra Mundial. Si estamos en vísperas de ello, por eso nuestro país está tranquilo, no quiere contratar deuda, no quiere que caigamos en ese garlito de vernos presionados por las instituciones financieras y caer en ese juego de presionarnos por pagos de intereses que serían elevadísimos, Celeste. Muy interesante, maestro querido. Doctor don Rodolfo Ondarza, ¿quieres agregar algo? Sí, Celeste, cómo no, me hicieron recordar célebre voy a defender el peso como un perro de López Portillo, ¿verdad? Yo agradezco mucho al gobierno federal que no se endeude más, porque eso nos llevaría a muchos problemas más. Recordemos ahorita que tiene mucha razón el maestro Sánchez Mena. Estados Unidos es el epicentro actual de la epidemia y esto revela que su sistema de salud es un fiasco y es el que nos estaban tratando de imponer a México.
exactamente el mismo modelo. Exactamente, el Obamacare, ¿no? ¿Te acuerdas también? Exactamente, así es. Un modelo en el cual quienes están sufriendo ahorita más son las personas con mayor pobreza, los afroamericanos y los hispanos. Y ahí yo creo que merecen un aplauso a nuestros conciudadanos que, a pesar de ser una de las grandes víctimas de esta pandemia en Estados Unidos, han reforzado las divisas que están enviando a México. Eso yo creo que merece un aplauso de pie. Porque pues también quería ya nada más comentar que en una nota periodística que me llamó la atención, y que reza así, dice: el gobierno de Peña Nieto desvió fondos del IMSS que eran para ventiladores. Entonces, pues esto es terrible porque durante este periodo de 2014 a 2018, el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó contrataciones a 133 empresas fantasma, a las que le pagó la cantidad de 320.9 millones de pesos, cifra con la cual pues debería haberse fortalecido la infraestructura hospitalaria, y debido a ello las unidades médicas enfrentan unos mayores retos ante el combate contra el COVID-19. O sea, todo se está enlazando. Lo dijo el maestro Sánchez Mena, un problema previo, internacional, mundial, económico, y que pues haya salido de un laboratorio o no el COVID-19, pues viene a reforzar este problema y a mostrarnos, ya sin máscaras, está desenmascarando a la gente, sus intenciones, los diferentes grupos, quienes ven si son solidarios por la población y quienes no lo son, y por qué. Exactamente, doctor. Gracias, doctor Rodolfo Ondarza. Ceci, querida, te escuchamos con mucha atención. Pues mira, esto me parece muy interesante los temas que están tocando los maestros, como bien dijo, las remesas como uno de los principales ingresos, después las exportaciones petroleras y después el turismo, que ahorita ha caído mucho, pero lo más importante y lo que la red también ha manejado mucho y que causó con todos los bots y los trolls un gran problema, el decir, ¿cómo es posible que no quieran endeudarse? Y que además, por ejemplo, en el caso de los empresarios, pues si la deuda, ese era el tema más bien, las pérdidas era el tema de las deudas. O sea, si un empresario perdía, quería que el gobierno le echara el hombro para así darnos a entender. Pero cuando están las ganancias, que es por las que se pagan impuestos, pues estas ganancias no se reparten. De ahí es toda esta política fiscal que mucha gente no alcanza a comprender, porque también no tendría que hacerlo. Yo no quiero decir que deban ser especialistas, pero que sí deben de darse cuenta que no todo es para lo mismo. Los empresarios, cuando ganan, pues es su dinero, es su ingreso, pagan un impuesto sobre él y no pasa nada. Pero cuando pierden en un momento de pandemia, querían que nosotros pagáramos sus pérdidas por medio de la deuda. Ese es el tema en el que es un poco de desequilibrio, ¿no? Entonces, tampoco quiere decir que nos den sus utilidades, pero sí tiene que ver que si los empresarios tenemos ganancias, pues son nuestras, pero si tenemos pérdidas, pues también son nuestras. Entonces, el tema es así como muy, muy importante. Hay cosas que en las redes pudiéramos de repente no entender, pero que sí podríamos explicar paso a paso de lo que está pasando en el acontecer nacional e internacional. Esto que está pasando también, como dijo el maestro Sánchez Mena, el yuan, y esta guerra que no se ve porque todos estamos hablando del COVID, pero que ya empezó con desdolarizar la economía china y mundial, pues va a estar vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Con todo esto, querida Celeste y queridos amigos. Exactamente, queridos amigos. Vamos a ir un corte y no sin antes hacer una reflexión sobre esto que decía el doctor Rodolfo Ondarza y que incide también en el análisis del nuestro Rodolfo Sánchez Mena y de Ceci Tapia. Fíjense nada más lo que es el abandono al tema del sector salud, cómo hay abuelos relativamente sanos que están venciendo al COVID, más que el número de personas que tienen que son jóvenes con otro tipo de enfermedades, que son el abandono y también
la comida chatarra y tantas cosas en las cuales se pudo y se debe de prevenir y que luego no se aceptan el cambio de etiquetas, la clarificación en las etiquetas, tantas cosas cuando se prioriza el negocio por encima de la salud y de la vida. Vamos a un corte y no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, sonido original, las de la Radio Turquesa, frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Bueno, pues estamos y hemos estado escuchando, lo seguiremos haciendo con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, Ceci Tapia, Solidaridad Mil. Y le agradezco mucho a la maestra Magdalena García de León, que ya hoy no haya estado desde el principio. Lo que pasa es que está un poquito con su gargantita irritada, pero me da mucho gusto que ya esté mejor. Y yo quisiera pedirle, si es tan amable, al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, si puede y quiere agregar algo precisamente conclusivo sobre su análisis, que es interesante, que tiene el contexto, por qué no se ve la pertinencia de este préstamo, independientemente de todo, pero también por el contexto internacional, más allá de la lógica nacional, ¿verdad? Y de la lógica de lo privado y lo público, y de que cada uno esté en su lugar, pero no privatizar pérdidas, perdónenme, socializar pérdidas, pero aparte de esto, pues el contexto internacional. Lo escuchamos, maestro. Pues bueno, lo que tenemos que pensar, Celeste, es cómo, más allá del coronavirus, ¿sí?, también reflexionar cómo queremos un sistema de salud, no solo cómo se está reorganizando, sino cómo debe de ser la salud de los mexicanos, ¿sí?, por fuera de los intereses de las grandes corporaciones farmacéuticas. Uh-huh. ¿Sí? Hay otros modelos de salud que se practican en el mundo y los estamos viendo, ¿sí? Y tenemos que pensar en ellos, porque no es posible que trabajemos para pagarles a las farmacéuticas porque nos den un medicamento supuesto para que por el tiempo que nos dure una supuesta enfermedad, uh-huh, estemos pagando por esa patente. Sí, aquí tenemos que replantear el esquema y buscar una sociedad más sana, más activa y más creativa. Ese es el problema, Celeste, y por lo tanto, bueno, pues los privados tienen que pensar también en ello, porque si no van a quedar fuera de juego. Gracias, maestro querido. Yo te preguntaría, maestra querida Magdalena García de León, si fueras tan amable en compartirnos tu punto de vista sobre lo que se ha tratado en el programa. Adelante, maestra linda. Sí, buenas tardes, Celeste, buenas tardes a los demás compañeros y al auditorio de Voces del Periodista. Pues mira, yo creo que en este momento es muy importante lo que se ha estado intentando hacer, que es un acuerdo nacional general para que todos los sectores puedan verse protegidos y no solamente unos o los otros. Estamos en una fase de la crisis en la que ya se está pensando en que se debe de reactivar la industria para que justamente la crisis económica no sea tan terrible en nuestro país. Y sobre eso me gustaría comentarte que esta tarde hubo una reunión en el Senado con los miembros de la Cámara de la Industria del Vestido y del Calzado. Esta reunión fue virtual y ahí el senador Monreal propone una estrategia para presentar el próximo lunes al presidente de la República los argumentos para que las industrias no esenciales puedan reabrir para evitar este colapso. Después de que se escuchó a los integrantes de estas cámaras, en esta reunión que organizaron las senadoras de Guanajuato, Malú Michel y Antares Vázquez, el presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que el Senado lo que busca es actuar como un interlocutor de buena fe ante las instancias del gobierno federal. Uh-huh. Dijo que este lunes va a ser muy importante porque se le va a presentar al presidente la propuesta de cuáles industrias no esenciales pueden reanudar actividades.
Entre ellas están la de la construcción, alimentos y bebidas, restaurantera, manufacturera, textil y del calzado. Hemos oído todos que, por ejemplo, hay un altísimo número de restaurantes que ya cerraron sus puertas y que a lo mejor no pueden volver a abrir, y con eso se pierden muchos empleos. Entonces, el senador Monreal se ofreció a ser intermediario, a hablar con Alfonso Romo, con los secretarios de Economía y Hacienda, y pidió a la senadora Malu Micher que hable con el canciller. Sabemos que tienen una gran amistad ellos, y que el canciller Ebrard es un hombre muy escuchado por el presidente. Entonces, dijo el senador que el trabajo tiene que hacerse este fin de semana para poderlo presentar el lunes. También esta semana, Celeste, el senador Monreal propuso una tregua nacional mientras dura la pandemia, en la que se incluya todos los sectores, los partidos políticos y los grupos sociales. Esta tregua ya se aprobó durante una reunión virtual de la Junta de Coordinación Política. Y perdón. Sí, no, adelante. No, que dice la propuesta que una vez que termine la pandemia se reiniciará la revisión de cuentas a quien sea, a quien ha resultado señalado o quien haya cometido irregularidades. Hemos escuchado también algunos casos ahí de ventiladores comprados con sobreprecio y otros casos que se deben analizar. Y el senador, ¿sí? No, te escucho. El senador Monreal dice que sobre el rumor que ha corrido en torno a que si se va a ir al gabinete o no, dice que la verdad él está muy a gusto en el Senado. Oye, perdóname, aquí donde lo que es muy delicado hay dos puntos que yo veo. Primeramente, no conozco a fondo, pero escuché a personas con el conocimiento de causa que los ventiladores, el sobreprecio, más que sobreprecio, tengo entendido, no es defensa de nadie, pero sí también que se tenga que conocer las diferentes voces, es la calidad de los ventiladores, y que hay ventiladores que son muy sencillos y hay ventiladores que tienen computadora y otra forma, pues, para instrumentar su uso. Por otra parte, también el hecho de que se convoque en momentos en donde la pandemia está en la cúspide, se me hace también muy arriesgado, ¿no? O sea, es importante reactivar económicamente, pero también sí se me hace, que ahorita, en estos momentos en que el doctor Gatell insiste en otra cosa, se toque este tema, que obviamente es importante el económico, pero pues yo creo que priorizar la vida para que no se expanda lo de la pandemia. Pero bueno, cada quien tiene sus puntos de vista y sus intereses, pero es importante también, ¿no? Estas empresas no van a reanudar el lunes su trabajo. El lunes se va a presentar al presidente y entonces se tomarán medidas. Chiquita linda, ya nos estamos saliendo. Lo entiendo así, pero la propuesta, y me imagino que no sería inmediato. Y en un momento dado se tendría que tomar muchas precauciones para en qué medida se van integrando y cómo, porque sea como sea, ahorita estamos en un punto álgido de la pandemia. Pero bueno, vamos a dar seguimiento, si les parece. Ya estamos saliendo del aire, por eso interrumpía, perdóname, maestra querida. ¿Algo que quieras decir, 30 segundos antes de salir? No, muchas gracias, Celeste, pues agradecer la oportunidad de estar en el programa. Al contrario, maestra querida. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, Ceci Tapia, ¿algunos de ustedes quieren decir algo ya de salida? Estamos a un minuto, medio minuto para cada Celeste, quien. Sí, adelante, doctor. Algo importante, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a partir del 17 de mayo se reanudarán algunas actividades económicas de acuerdo a un semáforo, y dependiendo de la zona, ese semáforo será rojo, amarillo o verde. Ok, a lo mejor ahí es donde van a entrar todos estos criterios para lo que nos decía nuestra querida Magdalena García de León. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, adelante. Pues Celeste, nada más que aquí el problema es que las actividades no esenciales intervienen muchas manufacturas que son de competencia con China. Hay que considerar eso, decir que no se trata nada más de preservar la salud de la economía norteamericana, se trata de preservar la salud de los mexicanos, pero esas son las decisiones que se tienen que tomar sobre la marcha. Exactamente. Ceci, querida, ya estamos por salir. ¿Con qué mensaje nos dejas? Que
tengamos mucha precaución, viene el 10 de mayo, por favor, que se informen con las cosas que se está diciendo en el gobierno, medios oficiales. Hay un hashtag que se llama prensa prostituida. Ojalá puedan evitar esas lecturas, porque lo único que hacen es llenarnos de desinformación y de terror. Cuidémonos a nuestras mamás y estamos aquí. Felicidades a todas las mamás, en donde estén, a todas las mamis, están en nuestro corazón, es lo más importante. Amigos, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso y de eso es de lo que se trata. A todas las mamás, en donde quiera que estén, todo nuestro amor, todo nuestro cariño y a todos el tipo de madres que hay, que son madres a veces de sangre, pero a veces no lo son y sin embargo dan vida y dan vida de muchas maneras. Les queremos mucho, besos tronadísimos. Nos escuchamos el lunes. Gracias. Tendremos